Muy buenos días a todos. Si por favor podéis apagar los micros, os lo agradecemos. Yo creo que vamos a dar comienzo. Hemos dado unos minutos de cortesía para que se vayan incorporando los asistentes. En primer lugar, quería daros la bienvenida a todos los que os habéis conectado a esta jornada que vamos a celebrar sobre el trabajo elaborado por la FEM, por AEPJP y por ASEJA, la guía sobre los contratos de servicios con inversión en infraestructura verde. Y, bueno, pues en primer lugar me gustaría destacar que este es el quinto trabajo, si no me equivoco, que hacemos conjuntamente. Llevamos años colaborando ASEJA, AEPJP y la FEN, fundamentalmente en desarrollar varios proyectos en el campo de la infraestructura verde. Y bueno, pues la verdad es que los resultados de esta colaboración han sido muy satisfactorios para todas las partes y yo creo que para todas las entidades locales, tanto desde el punto de vista de los responsables políticos como los responsables técnicos. Estas guías y estas recomendaciones que hemos elaborado a lo largo de todos estos años han permitido que, bueno, pues, celebrar un importante número de jornadas, de seminarios, impulsando proyectos que, bueno, que tratan de mejorar la infraestructura verde en nuestras entidades locales. Y un ejemplo más es el que nos trae hoy a este seminario, que, como digo, bueno, pues tiene el objetivo de desgranar un poquito las características y los principales ítems de los contratos de servicios con inversión en infraestructura verde. Y para ello, bueno, pues me gustaría también dar las gracias fundamentalmente bueno, pues al grupo de trabajo de los técnicos y empresas que han permitido la realización de este estudio, de esta guía, y bueno, a la asistencia técnica que también nos acompañará más adelante. Simplemente volver a reiterar nuestro agradecimiento tanto a SEJA como a EPJP por esta colaboración tan fructífera que llevamos desarrollando desde hace muchos años. Y quería comentar que, bueno, este seminario que vamos a iniciar ahora trata. El acto de presentación lo tuvimos el pasado mes de abril en la sede de la FEN, pero en este seminario lo que queríamos era acercar el proyecto a las entidades locales y que podáis formular las preguntas, las dudas, las sugerencias, las reflexiones que, que tengáis en consideración. Y bueno, pues se trata de resolver las preguntas y de formular un coloquio con los asistentes. Sin más, bueno, pues me gustaría dar las gracias en particular a las dos personas que me acompañan de ASEJA y de APJP en la apertura de este seminario. En primer lugar, a Javier Sigüenza, que es el secretario general de ASEJA, al que le agradezco una vez más la colaboración y el trabajo que venimos desarrollando. Y también a Erika Valiente, que es la secretaria general de APJP. Igualmente, pues un placer estar con vosotros y seguir colaborando con vosotros. Javier, cuando quieras, tienes la palabra. Pues buenos días, muchas gracias, Gemma. Bueno, en primer lugar quiero excusar a nuestro presidente Antonio, quien problemas de última hora han impedido estar en la inauguración. Quisiera trasladar las gracias a la FEM por la organización de esta jornada y asimismo a la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y a Tecnigran por su trabajo. Pues cuando el año pasado acordamos con la FEP y la Red de Municipios de Biodiversidad y la PJP abordar el proyecto del estudio contrato de servicios de conservación de infraestructura verde con inversión, pues sabíamos que iba a ser un asunto de gran interés, pero la verdad es que la realidad supera estas expectativas, como demuestra el interés que ha suscitado esta jornada. Que aprovecho para indicar que habrá otra a la vuelta de verano, si no mal recuerdo, el 25 de septiembre, aunque se formará puntualmente. Y tras varios meses de trabajo, pues este proyecto es el resultado de la continua y fructífera colaboración que la FEM, APJP, la Red de Municipios más Biodiversidad y ASEJA están llevando a cabo. El proyecto, como explicarán ahora la consultora Tecnigral, se concreta en la publicación de un documento que sirva de referencia para la contratación de los servicios de infraestructura verde con inversión, así como herramientas encaminadas a la correcta realización de estudios económicos, de cómo hacer los cálculos para llevar a cabo este tipo de contratos. Creo que es importante resaltar, como bien ha dicho Gemma, que este proyecto se enmarca en el convenio de colaboración entre la FEMP y ASEJA,
que está proporcionando importantes herramientas para el desarrollo de la infraestructura verde en nuestro país. Comenzó con la guía ya clásica de infraestructura verde municipal, luego la guía divulgativa, que se ha convertido también en un documento de consulta continuada para responsables políticos, el documento de recomendaciones de cómo contratar infraestructura verde, que también se ha convertido ya en un documento, una herramienta muy utilizada, el estudio económico que se hace a la hora de licitar y, por último, hasta ahora, porque ya imagino que en próximas convocatorias os irán informando de que hay un nuevo proyecto que se va a abordar, pues este estudio de contratos de servicios de gestión de infraestructura verde con inversión. Si hubiese que destacar un aspecto, yo creo que es que bajo la dirección de Tecnigral hemos intervenido en este documento todos los actores de este sector en España, buscando un documento práctico, operativo, sencillo, que sirva de ejemplo y referencia para la licitación de los servicios de conservación de infraestructura verde con inversión y que sirva también de ayuda por cómo hacer los cálculos más adecuados. Yo me permito comentar que, teniendo en cuenta las particularidades legislativas que conlleva la puesta en marcha de estos contratos, el volumen de inversión en infraestructura verde que se está realizando en los últimos años, dimanante no solo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sino también un poco por el cambio que se está realizando en nuestra sociedad acerca de las soluciones basadas en la naturaleza, yo creo que en los próximos años vamos a observar un incremento muy sustancial de este tipo de licitaciones. Licitación que, como luego abordará Tecnigral, Enrique como María, pues permite abordar las licitaciones y contratos por un periodo de duración superior al establecido para los contratos puros de servicios y permite utilizar herramientas que suponen un grave problema para la buena gestión de los servicios, como es la revisión de los precios de los contratos, que, como saben ustedes, hasta este momento está prohibida por la Ley de Contrato del Sector. Su puesta en práctica pues conllevará, yo creo, que una mejora en las licitaciones, un beneficio para todas las entidades locales, también la ciudadanía, sobre todo, que disfruta de estas zonas verdes, y también se pondrá un beneficio a las empresas y a los trabajadores, que en este apartado nos vemos unidos para el mejor desarrollo de la infraestructura verde. No quisiera acabar, y permítame utilizar esta pequeña tribuna para solicitar de todas las entidades locales que estén conectadas, pues solicitar y unirse a las voces de los agentes sociales, de los sindicatos y de las patronales, en este caso, para que se permita una revisión de la Ley de Contrato del Sector Público, que permitan volver al sistema de revisión de precios que antes existía y que permitía afrontar la prestación de servicios con una mayor transparencia y calidad. Todos los grupos parlamentarios de nuestro actual Congreso están de acuerdo, solamente hay la oposición del Ministerio de Hacienda, pero yo creo que si todos hacemos nuestro esfuerzo, pues pondremos fin a este problema que, como luego comentarán, pues es una importante lacra. Confío, por lo tanto, en que la jornada sea provechosa y que continuemos en la labor de mejorar entre todos los sistemas de mantenimiento de nuestra infraestructura verde, tan importante en la nueva economía en la que estamos inmersos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por tu intervención. Erika Valiente, como decías, la secretaria general de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, y nos acompaña también en esta bienvenida. Cuando quieras, Erika. Muy buenos días. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias, Javier. En nombre de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, doy la bienvenida a todas y a todos los asistentes y les agradezco enormemente el interés en esta guía sobre los contratos de servicios con inversión. Poco más puedo añadir a lo que han presentado mis compañeros de la FEM y de ASEJA sobre este documento, más allá de agradecer sinceramente su implicación, personalizar, como me sumo al agradecimiento de Gemma, a todos los compañeros de ASEJA y de AEPJP que con su tiempo han dedicado a desarrollar este trabajo, y por la apuesta por un trabajo compartido que ha dado como resultado un documento de enorme valor para la gestión de los técnicos municipales a la hora de valorar opciones para diseñar los contratos que van a regir las condiciones de conservación de nuestras zonas verdes. Valorar la gran afluencia de técnicos que están apuntados a esta jornada. Podemos afirmar que la guía está despertando un enorme interés y esto evidentemente es bueno para el sector porque, como hemos defendido siempre desde AEPJP, necesitamos un marco legal y contractual que nos ayude a seguir líneas de trabajo encaminados a mejorar
día a día nuestra infraestructura verde. Un marco contractual que facilite todos los recursos que necesitamos para optimizar la eficiencia de los servicios de conservación. El objetivo a alcanzar debe ser siempre la mejora de la calidad de vida de nuestras ciudades a través de la promoción y la calidad de nuestras zonas verdes, en la línea que nos marca la agenda urbana. Y esto solo se logrará facilitando unas condiciones económicas solventes que garanticen a las empresas un marco de operatividad financiera que facilite el logro de los objetivos que se establecen desde las entidades municipales y, por supuesto, a los técnicos que necesitan el amparo de unos contratos bien dimensionados que les permita exigir unos recursos imprescindibles para lograr una infraestructura verde bien conservada, más biodiversa, más inclusiva, accesible y adaptada al cambio climático. No me voy a alargar más, creo que quien tiene que hablar ahora son los técnicos que van a presentar esta guía. Muchísimas gracias, Gema, muchísimas gracias, Javier, por el trabajo desarrollado y desearos que tengáis una jornada muy provechosa. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a los dos por vuestra participación y por vuestro trabajo. Y sin más, vamos a dar paso ya a un pequeño análisis que va a realizar la consultoría externa, Tecnigral, que es la consultoría que ha realizado el trabajo junto con ASEJA y AEPJP. Y bueno, pues van a realizar el análisis Enrique Ariza, que es el director del Departamento de Arboricultura de Tecnigral, y María Blázquez, que es la responsable de proyectos singulares en Tecnigral, a los que agradezco sinceramente pues el trabajo realizado. Llevamos tiempo colaborando con ellos en distintos trabajos sobre infraestructura verde y más concretamente en este. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación y cuando queráis, adelante. Hola, buenos días a todos. Encantado de saludarles. Mi nombre es Enrique Ariza. Muchas gracias, Gemma. Gracias también a Javier y a Erika, ¿no? Y bueno, comentaros un poco cómo se ha planteado el formato también de la jornada, ¿no? Vamos a hacer un breve recordatorio de qué consiste la guía sobre los contratos de servicios con inversión en la infraestructura verde. Vamos a intentar hacerlo rápido porque ya fue presentada hace poco tiempo y bueno, muchos de vosotros ya pudisteis ver la presentación o incluso la guía que está a disposición de todos en la web, pues ya la habéis visto y las hojas de cálculo asociadas. Y lo que queréis es luego pues, hacer preguntas o algunas cosas o plantear algún debate, ¿no? Que yo creo que puede ser lo más interesante de la jornada. Y ahondar un poco en los comentarios anteriores, en que este ha sido un trabajo muy colaborativo. Nosotros como consultora lo hemos afrontado sin ser expertos en la materia. Sí que nos dedicamos al mundo de los servicios. Por los que nos conocéis, pues bueno, sabéis que llevamos más de 20 años con esto, pero tampoco somos expertos en la legislación ni somos expertos en contratos de servicios con inversión. Pero bueno, quizás afrontarlo de esa forma sin ser expertos en la materia, pues bueno, pues nos ha servido para identificar todos aquellos tips, todas aquellas cuestiones que pueden ser clave cuando cualquier municipio, cualquier técnico municipal, cualquier equipo de trabajo se enfrente a un contrato de servicios y a su licitación y quiera plantear si lo hace sin inversión o con inversión y cuáles son las cosas que tiene que llevar a cabo. Afortunadamente, en el equipo de trabajo estaba tanto la FEM, la Red de Gobiernos Locales por la Biodiversidad, como ASEJA, como AEPJP, y han participado desde técnicos de ayuntamientos, pues como Antonio Ujidos del Ayuntamiento de León o Juan Garzón del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que ya han licitado contratos de servicios con inversión y que tienen mucha experiencia en su gestión. Había también técnicos de ayuntamientos que no han licitado este tipo de contratos y también bueno, tenían algunas dudas. Había también técnicos de las contratas de mantenimiento, que son los que se enfrentan a los concursos, ¿no? Y yo creo que ese equipo que se ha formado, y bueno, y los especialistas en legislación, pues como pueden ser Javier o Hernández de ASEJA, que bueno, que es una maravilla trabajar con ellos porque conocen la legislación del día, ¿no? Pues todo ese equipo es el que ha producido esta guía que os presentamos ahora y en la que está
digamos que todas las cuestiones clave creemos que están reflejadas. Voy a compartir una presentación con todos vosotros, perdonad. ¿La estáis viendo? Sí, 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 se ve perfectamente, Enrique. Vale, gracias. Un segundo. Bien, al principio del trabajo nos planteamos una serie de objetivos a alcanzar con el desarrollo de la guía, ¿no? Pues bueno, ver las características principales de estos contratos, como os decía, destacar cuáles son las cuestiones clave, ver un poco en qué marco legal se encuentran, describir un poco el proceso administrativo que hay que llevar para su ejecución, porque tiene algunas particularidades respecto a los contratos habituales en los servicios de mantenimiento de la infraestructura verde, y luego proporcionar una hoja de cálculo que facilite la elaboración del estudio económico. Ya existe una hoja de cálculo de trabajos anteriores que sirve para realizar los cálculos económicos de un servicio de mantenimiento tipo, pues los habituales que se hacen en los contratos de infraestructura verde, ¿no? Pues un 3+1, un 3+2. Ya existía esa hoja de cálculo. Lo que hemos hecho ahora es ampliar esa hoja de cálculo para que dé cabida también a los contratos de servicios con inversión y se faciliten todas las operaciones económicas que hay que hacer para justificar el estudio económico, que es un poco más complejo que el actual. Bien, todo esto se plasma en dos documentos. Uno es la guía para la elaboración de una memoria económica, perdón, esta está mal aquí. La guía de contratos de servicios con inversión y luego en las hojas de cálculo asociadas, ¿no? En la guía todo lo que os vamos a contar viene perfectamente descrito, perfectamente detallado, y además hay muchos enlaces, pues desde, por ejemplo, a la página de publicación del BOE, donde están todas las normativas, la ley de contratos del sector público, todas las normativas, índices económicos a utilizar. Pues bueno, hay enlaces que si os interesa, pues os saltan directamente si clicáis. Y luego las hojas de cálculo, en donde, como os decía, se detallan todos los cálculos económicos. En este punto sí que os tengo que decir que hay una completa descripción por capítulos de todos los gastos a tener en cuenta, pues vehículos, maquinaria, personal, consumibles, etcétera, que puede ser utilizada para el cálculo de cualquier servicio. Los precios son del año pasado. Ahora mismo se está trabajando en actualizarlos y tenerlos listos para precios de mediados de 2024, y en septiembre seguramente pues ya estará disponible, ¿no? Ya lo anunciará la FEM, pero bueno, estará disponible una actualización en la que se recojan además muchas más partidas y los precios estarán actualizados a septiembre de 2024. En este tipo de contratos se enmarcan dentro de la ley, como todos, de la ley de contratos del sector público, la ley 9/2017. Todo lo necesario para realizar una licitación, cualquier tipo de consulta, procedimiento, en fin, lo tenéis ahí. O sea que la ley de contratos del sector público, digamos, es como un poco la Biblia del sector, en la que está todo el procedimiento está recogido en sus textos. Como os decía en la guía, tenéis enlaces a la ley, intentar consultar en la última versión y ahí está todo recogido. La ley, digamos, se le van corrigiendo a veces algunos aspectos, algunos capítulos. Pues, bueno, aquí hay referencias a la ley de desindexación de la economía española, a un tal decreto que desarrolla la ley de desindexación o algunas modificaciones a la ley de contratos del sector público. En fin, son pequeños cambios que se van haciendo con el tiempo, pero que automáticamente quedan recogidos en la propia ley de contratos del sector público. Su conjunto general no cambia, pero bueno, hay sí aspectos puntuales que van cambiando, y por eso os hacía referencia que acudáis al último texto publicado, que es interesante y el que recoge toda la casuística.
Bien, aquí se viene haciendo un poco hincapié en lo mismo, en que todo está recogido en la ley de contratos del sector público. Esta ley califica los contratos, pues bueno, según su tipología, varios tipos. Bueno, aquí tenéis los más habituales, pues que licitan los ayuntamientos, los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, los de suministro, los de servicios o los contratos mixtos, ¿no? Aquí nos vamos a centrar en los contratos de servicios, que son los más habituales en el mantenimiento y conservación y fomento de la infraestructura verde, siendo de jardinería habitualmente, ¿no? Y a efectos de la guía, porque esto no es una clasificación oficial de la Ley de Contratos del Sector Público, a efectos de la guía, estos contratos los hemos distinguido, los hemos nombrado de dos formas, ¿no? Uno serían los contratos de servicios sin inversión y otro serían los contratos de servicios con inversión. Como os decía, es una definición, digamos que para aclarar un poco a todos los conceptos, ¿no? Cuando estamos enfrentándonos a un tipo de contrato y cuando. La definición que se hace de contrato de servicios es esta que tenéis aquí. Son aquellos cuyo objeto son prestaciones consistentes en el desarrollo de una actividad y el adjudicatario está obligado a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por un precio unitario. Pues es lo que conocemos vulgarmente por el canon, ¿no? Pues se va prestando un servicio mes a mes y por ese servicio pues te pagan un canon que está previamente establecido, pues por el económico que sacan los pliegos de condiciones de concurso y por la oferta económica ganadora, ¿no? De la empresa que gana este concurso. Y la ley dice claramente que estos tipos de contratos tendrán un plazo máximo de duración de 5 años, incluyendo las posibles prórrogas. Son los que os comentaba, los más habituales, un 3+1+1, un 4+1, un contrato de 2 años, un 2+2, en fin. Son los que estamos habituados a ver en los contratos de mantenimiento de la infraestructura verde. Este tipo de contratos son los más utilizados, pero bueno, los ayuntamientos también conocen contratos más largos, ¿no? Que son habituales en los servicios de limpieza y recogida, que no se quedan en plazos máximos de duración de 5 años, sino que se pueden a 8, 9, 10 años, incluso más años, ¿no? Por el coste de amortización de los vehículos y maquinaria, como ahora veremos. La ley dice que excepcionalmente en este tipo de contratos se podrá establecer un plazo de duración superior a ese máximo de 5 años cuando lo exija el periodo de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante. Es decir, si tenemos que afrontar al inicio del contrato una serie de inversiones, llámese vehículos, maquinaria, la propia infraestructura verde, cualquier tipo de coste que sea relevante y cuyo periodo de amortización, es decir, con el tiempo necesario para recuperar dicha inversión de una forma lógica, sea igual o superior a 5 años, podemos plantearnos el licitar un contrato de servicios con inversión. Aquí se distinguen los dos tipos de contratos de servicios. El que hemos denominado sin inversión, como os decía, duración máxima de 5 años, incluidas sus posibles prórrogas, y no requieren que las inversiones a realizar, el periodo de recuperación sea mayor de esos 5 años. Son los más utilizados. Y luego los contratos con inversión, pues aquellos en que el periodo de recuperación o amortización de la inversión sí que es igual o mayor a esos 5 años. ¿Cuándo se considera una inversión significativa? Aquellas inversiones que superen al menos el 1% del valor total del contrato. Por lo tanto, los contratos de servicios con inversión son aquellos que requieren inversiones significativas cuyo plazo de amortización es superior a 5 años. Bueno, un ejemplo un poco burdo es el de una hipoteca para una vivienda, ¿no? Pues si tuviéramos que devolver un préstamo habitual de una hipoteca en 4 o 5 años, pues seguramente las cuotas que se generarían mensualmente nadie las podría asumir, ¿no? Y si la hipoteca se extiende en el tiempo a 15 o 20 años, pues esas cuotas mensuales son más razonables y sí se pueden asumir. Esto es algo parecido. Bien, en este tipo de contratos
en primer lugar, es importante calcular el periodo de amortización de las inversiones, porque esto va a ir muy ligado, si lo marca la ley, a la duración del contrato. También, como ya se ha comentado, una de las características principales de este tipo de servicios es que en los propios pliegos de condiciones se puede incluir una fórmula de revisión de precios. Que, como pone aquí, debe ser periódica y predeterminada, es decir, ya debe estar establecida en los pliegos esa fórmula de revisión de precios y determinada cómo se va a aplicar. En principio, se podrá aplicar cuando haya transcurrido un año desde la formalización del contrato, no desde la convocatoria, sino desde la formalización del contrato tiene que haber transcurrido un año, y cuando se haya cubierto el 20% del importe total del mismo. Tienen que dar las dos condiciones, que haya transcurrido un año y que ya se haya cubierto el 20% del importe total del contrato. A partir de ahí se podrá aplicar al canon la fórmula de revisión de precios. Una vez que se ha recuperado la inversión realizada en el contrato, digamos que ya no se podrá aplicar esa fórmula de revisión de precios. Es decir, hemos recuperado, digamos, todas las inversiones realizadas, pues a partir de ahí, que estos contratos pues igual puede ser el año 9, o el año 10, o el año 11, a partir de ahí ya no se aplica la revisión de precios. Como decía, esta fórmula deberá estar detallada en los pliegos de condiciones. Hay un caso particular que la Ley de Contratos del Sector Público recoge, en el que también se puede aplicar una fórmula de revisión de precios, aunque el periodo de recuperación de las inversiones del contrato sea igual o menor a 5 años. Es en aquellos contratos en los que, digamos que las materias primas, los bienes intermedios, la energía es intensiva, el importe a invertir en la misma supera el 20% del valor de dicho contrato, dicho presupuesto, y como puede haber tensiones inflacionistas, en estos casos la ley de contratos sí que permite, aunque el periodo de recuperación de las inversiones sea igual o menor a 5 años, sí que permite incluir una cláusula de revisión de precios. Aunque bueno, que haya que hacer una inversión tan fuerte, la parte de gasto sea tan fuerte en materias primas, energía, en este tipo de contratos no suele ser lo habitual. Bueno, puede haber otros contratos de la administración en los que sí, pero bueno, por lo menos remarcar que existe ese caso concreto. Bien, lo primero de todo, cuando nos enfrentamos a una licitación, es justificar el importe del contrato desglosado por anualidades, teniendo en cuenta pues, todos los costes asociados al mismo, es decir, pues bueno, ¿qué me hace falta para mantener la infraestructura verde de mi municipio, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Para hacer esos cálculos, la GEM ya ha desarrollado anteriormente una serie de estudios que aquí se citan, en la guía también se citan y se facilitan los vínculos para poder descargarlos en la web de la red de gobiernos locales por la biodiversidad. Está la guía de la infraestructura verde municipal, la guía de recomendaciones para la contratación de servicios de conservación y mantenimiento de la infraestructura verde y el estudio económico para la licitación de los servicios de conservación. Con estos 3 documentos tienes, digamos, que tanto qué es la infraestructura verde, qué me hace falta para mantenerla y qué cuesta mantenerla, ¿no? Un poco aquí lo tienes todo. Con la última actualización de precios que saldrá en septiembre, pues bueno, ahí tenéis toda la información junto con esta guía que estamos presentando hoy, que permite también hacer el estudio económico de los contratos con inversión. Creo que ha habido por ahí una pregunta de dónde están estos documentos. Estos documentos están si accedéis a la guía, pues clicando, los vais a tener. Están en la página web de la red de gobiernos locales por la biodiversidad. Es bastante fácil acceder, si no luego Gemma os facilita el enlace. Bien, lo que hemos denominado contratos con inversión tienen una serie de particularidades que no tienen los contratos de servicios sin inversión. En ambos casos tenemos que calcular el presupuesto base de licitación, el valor estimado del contrato, pero además aquí es importante determinar la duración del contrato, proponer una estructura de costes de la actividad, que ahora veremos en qué consiste,
y desarrollar una fórmula de revisión de precio del contrato que tiene que ir, como os decía, en los pliegos de condiciones, tiene que ser predeterminada y es la que se va a aplicar posteriormente. Bien, respecto a la duración del contrato, en primer lugar es necesario justificar la relevancia de las inversiones, es decir, en los pliegos de condiciones se tienen que describir esas inversiones y se tiene que definir por qué son necesarias. A partir de ahí calculamos el periodo de recuperación de la inversión, el cálculo de la amortización, en definitiva, y también debe haber un texto en los pliegos de condiciones en donde se justifique, esto tiene que ir por escrito, que la dedicación de las inversiones significativas son exclusivas al servicio y necesarias para el mismo. Bien, ahondando un poco en cada punto, ¿cuáles serán las inversiones a realizar? Pues bueno, por las que los servicios técnicos municipales consideren oportunas y se refieren en los pliegos de condiciones técnicos de contrato, evidentemente. Aquí podemos citar vehículos, maquinaria nuevos, instalaciones, inversiones en la propia infraestructura verde, de mejora de las mismas. Bueno, pues con este tipo de contratos igual podemos afrontar inversiones mayores a las que se venían realizando hasta ahora, ¿no? Porque bueno, pues se pueden amortizar a más largo plazo, ¿no? Como os decía, en la memoria económica deben aparecer todas estas inversiones, junto con su periodo de amortización justificado, y se consideran significativas cuyo porcentaje respecto al importe total de contrato es superior al 1%. Esto es importante. Si fuera menor al 1%, no serían significativas, no podrían amortizarse en estos plazos. ¿Cuál es el periodo de recuperación de la inversión? ¿Qué se entiende? Pues es aquel en el que previsiblemente puedan recuperarse las inversiones realizadas para la correcta ejecución de las obligaciones previstas en el contrato, incluyendo la exigencia de calidad y precio para los usuarios. Es decir, pues en los pliegos habrá definido una serie de cosas a realizar, con unas calidades y con unas frecuencias, y bueno, para eso es necesario realizar una serie de inversiones. Digamos que debemos permitir al contratista recuperar la inversión realizada, realizar su trabajo y además obtener un beneficio lógico sobre el capital invertido en condiciones normales de trabajo. Bien, el periodo de recuperación, es decir, los años también que va un poco a definir cuánto va a durar el contrato, porque lo lógico es que una vez que terminemos de amortizar todas las inversiones, pues al año siguiente finalice el contrato, ¿no? Y se convoque otro, pues bueno, se define a través de esta fórmula, que se puede así en un primer momento parecer un poco compleja, ¿no? Pues es una desigualdad en donde estamos con este T igual a 0 y a n los años en los que vamos a recuperar la inversión, aparece el flujo de caja, aparece una tasa de descuento, en fin. Toda esta formulación está recogida y explicada en la Ley de Contratos del Sector Público y aparte en estas hojas de cálculo que os facilitamos ya está integrada esta formulación para que podáis hacer todas las amortizaciones de la forma más sencilla posible. Es decir, está todo listo para que no tengáis que empezar a desarrollar esta fórmula a partir de cero, sino que ya está recogida en las hojas de cálculo. Bien, y como os decía, en la memoria económica debemos justificar que estas inversiones que se van a hacer son necesarias y que se van a dedicar en exclusiva a la prestación del servicio. Y que el adjudicatario no las puede utilizar, lógicamente, en ningún otro tipo de servicios. Son específicas para este contrato. Bien, con todo esto lo que hacemos es determinar un poco el periodo de recuperación de las inversiones, cuando se amortizan y nos marca un poco la duración del contrato. Otra de las características un poco particulares de este tipo de contratos es que hay que desarrollar una estructura de costes del servicio. Una estructura de costes del servicio, que ahora veréis un ejemplo y lo entenderéis muy bien, aunque muchos ya lo conoceréis,
es simplemente un desglose agrupado por grandes capítulos de todas las partidas de gasto que tiene un contrato de servicios de mantenimiento de la infraestructura. Tenemos gastos de personal, de vehículos, de maquinaria, de consumibles, tenemos otro tipo de costes con las instalaciones, con las oficinas, con la ofimática, en fin. Es agrupar todas esas partidas y ver qué porcentaje sobre el coste total del servicio tienen. Entonces, esta estructura de costes, cada ayuntamiento elaborará la suya propia cuando haga el estudio económico de un servicio de estas características y está obligado por lo menos a solicitar a 5 empresas del sector contratistas cuya actividad habitual sea de gestionar servicios de conservación de la infraestructura verde, sus estructuras de costes tipo, para un servicio de similares características. Es decir, el órgano de contratación tiene que solicitar al menos 5 empresas del sector, pues 5 empresas, por las muchas que hay asociadas a SEJA, que son habituales en el sector de la infraestructura verde, y estas, en principio, si se avienen, tienen que remitir sus estructuras de costes tipo genéricas para este tipo de servicios, y el ayuntamiento, el órgano de contratación, contrastar la suya con las de las empresas. Y a partir de ahí, pues elaborar una definitiva pues, para ver un poco que todos están en la misma línea. Es obligatorio solicitar estas estructuras de coste, pero no es obligatorio que las empresas las envíen y que el ayuntamiento en cuestión las utilice para proponer una estructura de costes. Pero bueno, solicitarlas sí que es obligatorio. Como decía, las estructuras de costes de las empresas son genéricas, mientras la que el servicio técnico municipal será específica, ¿no? Aquí pongo un ejemplo sencillo de una estructura de costes, pues bueno, de ejecución material del servicio, pues se desglosan en costes del personal, vehículos y maquinaria, vestuario, locales, materiales y otros costes, ¿no? Con los porcentajes sobre el precio total en ejecución material. Bueno, esto es una estructura de costes, ¿no? En este tipo de contratos es necesario desarrollarla y dependiendo si el contrato, su valor total es igual o superior a 5 millones de euros o es inferior a 5 millones de euros, pues se debe remitir al Comité Superior de Precios de Contratos de cada comunidad autónoma. Si el precio es inferior, del valor del contrato es inferior a 5 millones de euros, se deberá comunicar a efectos informativos al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado o, en su caso, al órgano autonómico consultivo correspondiente. Es decir, bueno, igual estoy yendo un poco rápido. Si el precio es inferior a 5 millones de euros, simplemente se comunica a efectos informativos. Si el precio es igual o superior a 5 millones de euros, se remite la propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios de Contrato de cada comunidad autónoma o el Estado y ellos deben emitir un dictamen de aprobación. Previamente, la estructura de costes, ahora que se me ha pasado a deciroslo, deberá ser sometida a un trámite de información pública por un periodo de 20 días. Si algún ciudadano o algún grupo político hace alguna alegación, en fin, pues, bueno, se deberá contestar a esas alegaciones de forma justificada y razonada, admitiéndolas o no, y con eso tendremos la propuesta de estructura de costes definitiva. Esta que se deberá elevar al Comité Superior de Precios de Contratos de cada comunidad autónoma. Bien, hemos visto un poco la duración del contrato y la amortización de estas inversiones realizadas. Hemos visto la estructura de costes, que es otra característica de este tipo de contratos, y ahora vamos a ver la fórmula de revisión de precios que podemos incluir en los pliegos de condiciones. Bien, como os decía, se podrá aplicar transcurrido un año desde la formalización del contrato y se haya cubierto un 20% del importe total del mismo. Es importante que se deben exigir el cumplimiento de los requisitos de calidad y obligaciones esenciales estipuladas en los pliegos de condiciones. Esto es condición necesaria para la revisión de precios, es decir, si no se está trabajando bien, si hay desacuerdos, si hay cruces de denuncias, sanciones, en fin, bueno, aplicación de
la fórmula de revisión de precios puede quedar en entredicho. Bien, y en la guía se propone una fórmula de revisión de precios. Podría ser esta o podría ser otra similar. Eso ya lo puede elegir cada ayuntamiento, cada órgano de contratación. Y bueno, de lo que trata la fórmula es de intentar minimizar los cambios que la variación de precios al consumo, lo que conocemos por IPC, ¿no? Las tensiones inflacionistas, pues puedan influir negativamente en el desarrollo del contrato, ¿no? Y económicamente al final sea inviable, ¿no? Pues estos contratos que se pueden ir a 8, 9, 10 años, ¿no? Si las tensiones inflacionistas son muy altas, pues bueno, pues pueden dar lugar a que el canon que se está pagando pues no sea el adecuado. Con estas fórmulas de revisión de precios, pues están ligadas a índices oficiales que publica el Estado, pues, bueno, pues esas tensiones inflacionistas. Aunque también es cierto que si ocurriera lo contrario, que estuviéramos en un entorno de deflación económica, pues que la fórmula de revisión de precios minorizara el canon que se paga anualmente a la contrata de mantenimiento. Es decir, que la fórmula de revisión de precios puede ir al alza o puede ir a la baja, ¿no? Sobre el importe a pagar a la contrata. Bien, aquí este caso T, que sería este índice de revisión de precios, pues en este ejemplo figura el peso del coste de la mano de obra, que sería la letra A, el peso del coste de los carburantes, lubricantes, el tanto por uno, que sería la letra B, la letra C sería el peso del coste de mantenimiento, reparaciones, el tanto por uno, y la letra D sería conceptos que la ley no permite revisar, no permite que las tensiones inflacionistas a la alza como a la baja les afecten, ¿no? Pues son conceptos más financieros, como gastos de amortización, gastos de financiación, etc. Estos figuran, pero no están multiplicados por un coeficiente, ¿no? Como de ejemplo, la letra B, el peso del coste de los carburantes, lubricantes en tanto por uno, pues estaría multiplicado por E sub T, que sería la variación a nivel estatal del índice de la clase carburantes y lubricantes, publicado por el INE en el mes que corresponda, partido por ese mismo índice, publicado también por el INE, pero en el mes origen del contrato, es decir, en el mes que se formalizó el contrato. Dependiendo de la variación de estos dos índices a lo largo del tiempo, pues multiplicará a ese peso del coste de carburantes lubricantes pues por 1,04, por 1,02, por 1, lo que sea, ¿no? Al final pues, variarán los precios de mano de obra, carburantes y tal, y con estos índices oficiales, pues bueno, los multiplicamos por un índice que lógicamente pues, harán que aumente un poco el valor de caso. Al final, el presupuesto de ejecución material en el momento de revisión del precio del contrato será igual a este caso T multiplicado por el presupuesto de ejecución material en el momento de la formalización del contrato. Al precio de origen le multiplicamos por este índice corrector, K sub T, y esto nos dará el precio a pagar una vez aplicada la fórmula de revisión de precios. Todo esto está también integrado en la hoja de cálculo. Todo esto, digamos que se puede llegar a calcular con el desarrollo que se ha hecho y ahí está disponible para todos. Bien, a modo de resumen, para este tipo de contratos, en primer lugar, definir la infraestructura verde que tiene cada municipio, dimensionar las necesidades del servicio, realizar el cálculo económico tanto de los medios e inversiones a realizar y a partir de ahí, si el coste de las inversiones es superior al 1%, podemos ir por dos vías. Si no es superior, estamos ante un contrato de servicios, el habitual, sin inversión. Lógicamente llevará consigo un cierto tipo de inversión, pero que no van a ser unas inversiones tan altas como las que estamos hablando, que necesitan de un periodo de recuperación de la inversión mayor de 5 años, ¿no? Si el coste de las inversiones es superior al 1%, sí que podemos calcular su periodo de amortización, y si este periodo de recuperación de la inversión es igual o superior a 5 años, estamos ante un contrato de servicios con inversión. Si
Si el periodo de recuperación de la inversión de amortización no es superior a 5 años, estaríamos otra vez ante un contrato de servicios sin inversión. Bien, si estamos ante un contrato de servicios con inversión, tenemos que fijar una fórmula de revisión de precios, como ya hemos visto, elaborar esa propuesta de estructura de costes para elevarlo al órgano correspondiente. Aquí se detalla ese proceso, solicitud a 5 operadores económicos de su estructura de costes, realizar un trámite de información pública de 20 días y a partir de ahí, dependiendo de si el valor de contrato es igual o superior a 5 millones de euros o es inferior, pues la comunicamos a efecto informativo o a efectos valorativos al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado o, en su caso, al órgano autonómico correspondiente. Una vez que tenemos el plazo del OK a esta estructura de costes, ya podemos realizar el procedimiento de licitación. ¿Principales ventajas de este tipo de contratos? Bueno, la de prolongar más allá de los 5 años de su duración, ligado siempre al periodo de amortización de las inversiones significativas a realizar. Este tipo de contratos permite a las entidades locales afrontar licitaciones que sigan grandes inversiones. Por ejemplo, decíamos, solicitar vehículos, maquinaria, sobre todo nuevos, instalaciones, inversiones en la propia infraestructura verde, en fin, y amortizarlas a largo plazo. La cláusula de revisión de precios que comentábamos, pues para que no haya tensiones inflacionistas en el contrato, y que esta cláusula de revisión, bueno, pues se liga a una serie de indicadores oficiales, ¿no? Y, bueno, un poco el índice de consumo, ¿no? Del Estado. Inconvenientes, pues bueno, que el estudio económico a realizar es un pelín más complejo que el de un contrato sin inversión, tiene alguna peculiaridad, y que bueno, que pueden superar a veces un mayor periodo de tiempo para aprobación y licitación del expediente al tener que ser informado por otros organismos o por el mismo, ¿no? Aunque, bueno, muchas veces este tipo de contratos, como van a 8 o 10 años, seguramente este pequeño mayor periodo de tiempo que tenemos que gestionar cuando realizamos un contrato, si lo dividimos en 8, 9 y 10 años, pues, seguramente quede mínimo. Algunos de los municipios que ya están utilizando este tipo de contrato de servicios con inversión en el mantenimiento de la infraestructura verde, pues son San Sebastián de los Reyes, San Martín de la Vega, Villaviciosa de Odón, León. Seguro que en un futuro se incorporarán muchos más. Y nada más, por mi parte, doy paso a mi compañera María Blázquez, que os va a hablar más de las hojas de cálculo que acompañan a la guía. Está silenciada, María. Vemos tu pantalla, pero no te oímos. No, hoy... Ahora. Vale, gracias. Bueno, pues gracias a todos por esta oportunidad de poder presentar este trabajo, y tanto a la FEM como a CEJA y a la EPJP, pues bueno, por hacer este grupo de trabajo que ha sido muy interesante para nosotros y hemos aprendido mucho. Como decía Enrique, nuestra idea es pues intentar que sea hacer fácil todo esto que he estado explicando, ¿no? Entonces sí que la manera en la que lo hemos planteado el trabajo es, bueno, si nosotros tuviésemos que hacer un contrato de este tipo, ¿cómo nos plantearíamos el trabajo? ¿Qué información tendríamos que buscar? ¿Cómo organizaríamos la información? Y un poco es lo que hemos intentado recoger en el Excel que os vamos a presentar. Bueno, el objetivo del Excel sí solo es facilitar el cálculo del estudio económico, que como decía es un poco más complicado, pero sí que, bueno, siguiendo los pasos de la guía de contratos de servicios con inversión y las recomendaciones para la contratación,
pues bueno, lo que queremos es un poco eso, adaptar estas hojas de cálculo para poder dar facilidad en llegar al valor total y saber si entramos en un contrato de servicios con inversión o sin inversión. Como las tareas previas, pues que recordando de la guía de recomendaciones, había unas listas de verificación que había que registrar todo lo que lleva el estudio en sí, calculando pues eso, el inventario, catalogando las labores de conservación, hacer el cálculo de la carga de trabajo, los medios personales, los medios materiales para poder hacer estudio económico. Y ahí, realizando este trabajo, hicimos 2 plantillas de Excel, unas de datos de inventario para el cálculo económico y otro de las tablas económicas para el cálculo de servicios con inversión, que de esta forma podíamos realizar el estudio económico de cualquier servicio de conservación de zonas verdes. Ahora, con este nuevo cambio que tenemos, además del presupuesto base de licitación y del valor estimado del contrato, queremos saber eso, si entraríamos en la modalidad que decía Enrique de contratos con inversión. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues añadir 3 pestañas al estudio económico que ya presentamos con anterioridad, de manera que no sea empezar de cero, sino facilitar también toda esa parte de todo lo que se hizo estaba estructurado de la misma manera. Las 3 pestañas que hemos añadido son cálculo del periodo de amortización, que es uno de los apartados que os está comentando mi compañero, cálculo del flujo de gastos y la estructura de costes de la anualidad. Si vamos viendo un poco cómo están organizadas las pestañas, luego veremos el Excel. En la estructura de costes de la anualidad vemos que salen 3 tablas que están relacionadas con todos los campos que decía Enrique que había que añadir para hacer el estudio económico. Por un lado tenemos la tabla resumen de estructura de costes, esta que hay que preguntar a las 5 empresas de cómo organizar los costes y demás. Otra tabla que nos habla del cálculo total de las inversiones, para luego saber si supera el 1% de la inversión total y así poder decir que entramos en un contrato de servicios con inversiones o no. Y otra tercera tabla que nos ayuda en el cálculo de la actualización de precios. ¿Vale? Aquí tenemos los coeficientes A, B, C y D que corresponden con los coeficientes A, B, C y D que ha comentado Enrique en su presentación anterior. Como veis, está un poco organizado para que todo lo que viene en el documento, tal como está detallado, pues que se encuentre fácilmente. La pestaña más complicada es la del cálculo del flujo de gastos, donde se ve un balance diferenciando los gastos de inversión con los gastos del servicio propiamente dichos. ¿Vale? Luego, pues eso, cómo serían los ingresos para así poder calcular nuestro flujo de caja. Por un lado, se calcula el flujo de caja en base a 2 variables, a la actividad de la explotación, es decir, lo que es los ingresos menos los gastos, y separamos de la actividad de la inversión. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Luego lo veremos, un pequeño planteamiento en la que inversión se hace en el año 0 y a partir del año 1 que se empieza ya a hacer los ingresos, pues vamos realizando todos los cálculos. Está la fórmula que decía Enrique del flujo de caja dividido entre la tasa de descuento por el sumatorio y demás. Toda esta fórmula está aquí metida para que así se rellene automáticamente solo al meter los ingresos y los gastos y así podemos calcular el periodo de recuperación de la inversión. A partir de que este valor es positivo, nos diría en qué año ya nuestro servicio tendría que durar en este caso 10 años. ¿Vale? Está todo relacionado para que salga automáticamente, que no haya que estar liándose en hacer cálculos y demás. Y luego la primera pestaña de periodo de amortización viene resumido todo lo que es el tema de definición del periodo de recuperación de la inversión. ¿Vale? Como veis aquí, es lo mismo que venía en la otra tabla, pero digamos que esto está preparado para imprimirse directamente y podérselo enseñar a la contratación. También nos habla de la determinación del periodo de la inversión, ¿vale? Cuánto es nuestro importe total de inversiones y qué porcentaje supone sobre el contrato. También para diferenciar si es mayor del 1% o menor al 1%. Y bueno, de esta manera así muy resumida y muy esquemática, ahora lo vamos a ver en el Excel, vemos que seguimos
todo el esquema que ha propuesto Enrique al final. Definición de la estructura, dimensionamiento, cálculo económico, saber si es superior al 1%, si el periodo de recuperación es igual a unos 5 años. Vemos que toda esta parte viene recogida en el Excel de una manera sencilla. Os voy a enseñar ahora el Excel para que lo podáis ver y, bueno, si luego surgen dudas y demás, pues lo vamos viendo. Vale. Pues aquí tenéis el Excel, está organizado por pestañas, al igual que la otra vez. Ay. Ahora veis el Excel, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Bueno, pues hay una pequeña primera pestaña de presentación, ¿vale? Que explica cómo se ha organizado la información de todo el Excel y un poco cómo está calculada y demás. Y ya pasaríamos a las pestañas que hemos ido hablando de periodo de amortización, flujo de gastos y estructura de costes de la anualidad. Para el cálculo del periodo de amortización, una de las cosas que dice la normativa es que hay que hacerlo en base al boletín del mercado de la deuda pública. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos creado directamente un enlace a este boletín del Estado y aquí dice hay que descargar el PDF 1,2 indicadores financieros y tomar como valor de referencia rentabilidad de obligaciones a 10 años. Cuando hicimos todo este estudio económico, pues cogimos los 6 últimos meses, que es lo que indica la ley, en el Excel y lo fuimos poniendo, pero realmente se puede actualizar si vamos aquí descargamos el de 1,2 indicadores financieros y automáticamente podríamos ver rentabilidad a 10 años y actualizar nuestra información. ¿Vale? Podríamos ir poniendo, actualizar directamente, pues sería 3,19, 3,27 y así sucesivamente, ¿vale? Así que está hecho de manera sencilla y que se puede hacer directamente sobre el Excel, porque luego sí que es verdad que si está en un documento, en otro, luego nos olvidamos, pues pensábamos que de esta manera era la mejor manera de poder facilitar el trabajo del día a día. Aquí tenemos eso, todo lo que es a partir del número de años mínimo de contratos con servicio con inversión que tendríamos que hacer, que en este lugar serían 10, porque a partir de este año en el que ya pasa a ser positiva la fórmula para el cálculo de la recuperación. Y por último, el importe total de las inversiones y el porcentaje que supone respecto al contrato. De manera que en esta página tenemos ya un resumen para poder presentar en contratación de manera fácil y ordenada para poder justificar este tipo de servicios. Como os decía, la parte más compleja viene del estudio de balance de ingresos y gastos. Esto es lo que más tiempo nos ha llevado y hemos estado dándole muchas vueltas para que saliera adecuadamente. Y bueno, sí que al final eso tenemos los gastos diferenciados, como os decía antes, en gastos de inversión y en gastos de servicio. ¿Qué es lo que hacemos? Pues eso, los gastos de personal son los mismos, o sea, son los que tenemos en nuestro canon anual, pero los costes de mantenimiento de vehículos y maquinaria, o sea, todo lo que es los costes de vehículos y maquinaria, perdón, los tenemos que diferenciar entre lo que es el puro mantenimiento o lo que es la inversión de vehículos y camiones que haya que meter en el servicio. También hay que buscar el periodo en los cálculos de amortización, luego lo veremos en las pestañas de maquinaria, cuánto duran. Y sí que, por ejemplo, en este ejemplo, la amortización de la maquinaria era de 5 años, pues a los 5 años hay que volver a hacer un ingreso, un gasto en compra de maquinaria. Pues bueno, es otra inversión que tenemos que hacer en el estudio, al ser de más de 5 años, pues también lo tenemos que considerar en nuestro balance de ingresos y de gastos.
¿vale? Calculamos el flujo de caja, que corresponde, el flujo de caja es de la actividad de la explotación y de la actividad con inversión, ¿vale? Que sería la suma del flujo de caja anual, es la diferencia, o sea, la suma de las variables, ¿vale? De una y de otra. Entonces, durante muchos, a nivel anual, pues como es la diferencia entre los ingresos y los gastos, este valor viene de la diferencia de cuánto ingreso por el servicio y cuánto me supone el gasto anual del mantenimiento del servicio. Calculamos estos datos y, aquí está metida todo lo que es la formulación del sumatorio de P sub T, con la tasa de descuento y por los años. Y aquí podemos ir calculando lo que sería cada año esa fórmula. Para calcular el periodo de recuperación, ¿qué vamos haciendo? El sumatorio de estos valores. ¿Veis? Del año anterior vamos sumando el flujo de caja de cada año. Perdón. Y vemos que a partir del año 9 es el último que sale negativo y a partir del año 10 ya sería positivo. ¿Qué más? Lo que la otra pestaña que comentábamos de estructura de costes de la anualidad, pues están las tres tablas que hablábamos, la tabla de estructura de costes, el cálculo de las inversiones y la estructura de costes para la fórmula de revisión de precios, para que ya estén los coeficientes calculados para cuando se haga la propuesta municipal. Y luego ya sí que el resto del Excel es el mismo que se presentó la otra vez en un estudio económico, teniendo un presupuesto base de licitación. Claro, aquí nos sale ya a 10 años en vez de a 4 o 5 que trabajábamos en otras ocasiones. Cuánto es el canon anual, cómo está planteado, y todo el tema de resumen de personal, tablas salariales en las que nos basamos, costes de subrogación, con todo lo que ello implica, antigüedades y demás, está todo igual. Lo único que sí que hemos cambiado levemente respecto al anterior es en las tablas de vehículos y maquinaria, que hemos desglosado lo que es el coste de inversión, coste de amortización, coste de financiación, y coste de seguros y tasas y demás para el cálculo de los coeficientes de las fórmulas de actualización de precios, para que también todo se pueda automatizar. En la maquinaria pasaría un poco lo mismo. Hemos actualizado todo, hemos desglosado todos esos costes para que se pueda meter en la fórmula automáticamente y salgan ya los coeficientes directamente. El resto del planteamiento del estudio económico es similar al que ya estaba, que ya explicamos en su momento, y la base ha sido la misma. Y como comentaba Enrique, todos estos costes son los que estamos actualizando a junio de 2024, porque bueno, desde que se tomaron hay algunos que ya han quedado un poco obsoletos. Y por no alargarme más, que nos pasamos de nuestro tiempo asignado. Así que ya pasamos a tema de las dudas si quieres. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Enrique, por vuestra intervención. No sé si hay alguna duda, alguna reflexión, o lo habéis dejado todo clarísimo, no sé. Si queréis intervenir, podéis intervenir directamente o a través del chat, como sea más fácil. En el chat hemos puesto el enlace no solamente a este proyecto, sino al resto de proyectos que tenemos de infraestructura verde. Se encuentran ahí todos los proyectos que se han elaborado de infraestructura verde entre la FENI y ASEJA, con la colaboración de PJP, en la página de la red de gobiernos locales Más Biodiversidad. Y pondremos también, si queréis, el correo electrónico, por si ahora no
no nos surgen dudas y al mirarlo queréis formular alguna cuestión, os voy a dejar en el chat también el correo electrónico para poder formular cuestiones que os surjan una vez que miréis el proyecto. El correo electrónico es red.biodiversidad@fem.es, que lo voy a dejar aquí en el chat. Por si queréis formular, sí. Bueno, parece que se han animado. Buenas tardes, Pedro López de Secalflor. ¿Se van a considerar de manera positiva los productos ecológicos o que ahorran agua en la conservación y mantenimiento de la infraestructura verde en la contratación pública? Muchas gracias. No sé, Enrique o María, Javier. O sea, por nuestra parte, en la actualización de precios que estamos llevando a cabo, esta que os comentamos que estará lista en septiembre, vamos a intentar incluir cuantos más productos mejor. Es decir, pues todos los relacionados con nuevas modalidades de mantenimiento, soluciones basadas en la naturaleza, o sea, cualquier tipo de suministro tal novedoso que hayamos conocido y del que tengamos precio, pues vamos a intentar incluirlo para que esté disponible para su conocimiento y uso, si lo consideran necesario por los servicios de contratación. Bueno, en principio sí, vamos a intentarlo. La cuestión, por completar lo que dice Enrique, esto quien lo tiene que considerar positivo o no es el poder adjudicador, es decir, la entidad local, a la hora de considerar el pliego de prescripciones técnicas, el alcance de los trabajos, pues ahí incorporará o no, con más o menos puntuación y siempre respetando los términos legales, pues productos ecológicos o que ahorren agua. Todo ello tiene que estar, lógicamente, como bien decía Enrique, que recogido en las tablas que ha explicado hace 5 minutos María, y que forman parte del estudio económico del contrato. O sea que no, yo creo, no sé si que no forma parte de lo que es un contrato de servicios con inversión. Es decir, todos los productos ecológicos son con o sin inversión y dependerá del, ya digo, del poder adjudicador. ¿Alguna cuestión más que queráis plantear? Bueno, como hemos comentado en el inicio, creo que lo ha comentado Javier, de todas maneras en septiembre, el 25 de septiembre, haremos otra sesión formativa. Tendréis tiempo de analizar la guía, de trastear un poco el Excel y probablemente os surja alguna duda. Entonces, si os parece, vamos a dar por finalizada la sesión. Os he dejado ahí el correo electrónico por si tenéis cualquier cuestión. Y bueno, pues agradecer tanto a Enrique como a María su exposición, su trabajo, a Javier, como siempre, su colaboración y a todos los asistentes, bueno, pues por estar esta mañana, este ratito con nosotros. Muchas gracias a todos y bueno.